demostración. De demostración. Bien. Cuando nosotros demostramos argumentos, podemos incurrir en algunos errores que son errores lógicos, sí, pero que se dan a partir de una intuición muy natural. Por ejemplo, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tener la función f de n, que es igual a n cuadrada más n más 17. Si nosotros estamos evaluando esta función en números naturales, pues podríamos de alguna manera determinar cuál es el valor de esta función, ¿sí? Es decir, si evaluamos en 1, pues vamos a tener 1 al cuadrado más 1 más 17, que nos va a dar 19. Si evaluamos esto en 2, pues sería 2 al cuadrado más 2 más 17, que sería 23. Luego, si la evaluamos en 3, vamos a obtener 3 al cuadrado más 3 más 17, que es 29. Y así nos podemos ir, ¿no? Con cada uno de los números naturales. Perdón, ahí se me movió. Esto sería 17, 16, 37, ¿sí? ¿Alguien detecta algún patrón aquí? O sea, el resultado de esta función, al evaluarla en distintos números naturales, ¿qué me está generando? Números primos. Números primos, así es. 10 más 17, que sería 127. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros evaluamos esta función en un número natural, lo que estamos haciendo es obtener números primos. Ahora, este tipo de razonamiento se conoce como razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es tomar varios casos particulares, ver que se cumpla lo mismo en cada uno de estos casos y llegar a una conclusión general. Este tipo de razonamiento se da mucho en lo que son las ciencias naturales, o sea, se repite un experimento una y otra vez, y si se sigue cumpliendo, pues entonces se induce que el experimento es verdadero, ¿sí? O se llega a la misma conclusión, ¿no? Entonces, si yo puedo replicar un experimento varias veces y cada una de las veces llego al mismo resultado, pues entonces puedo concluir a partir de ello. Y a eso se le llama razonamiento inductivo. ¿Está mal? No. ¿Por qué? Pues porque es algo que se da naturalmente. Pero hablando de matemáticas o de lógica, pues es un razonamiento que puede tender al error. ¿Por qué? Yo aquí estoy aseverando, o sea, lo que yo estoy diciendo es que para todo número natural, f de n es primo. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy diciendo. Tomé varios ejemplos y quise hacer una conclusión general, ¿no? Ahora, la cosa aquí es esto. Este argumento que estoy yo proponiendo, ¿es falso o es verdadero? Pues así tal como nosotros lo acabamos de inducir, es un razonamiento que podría parecer verdadero, pero la verdad es que en ningún momento hicimos una demostración para todos los naturales. A duras penas tomamos unos ejemplitos, ¿no? Y así súper pequeños. Entonces, para poder nosotros asegurar esto, o sea, para poder decir que para todo número natural f de n es primo, deberíamos de poder demostrarlo para todos y cada uno de los números naturales. Y no hicimos eso, ¿verdad? Entonces, lo único que nosotros podemos asegurar, o lo único de lo que estamos seguros que es verdadero, es que para algunos números naturales, f de n es un número primo. Eso sí lo sabemos, o sea, esto sí es verdadero, ¿sí? Porque de hecho, pues basta un número natural para que este argumento sea cierto, y nosotros encontramos 5. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un argumento con un, con un cuantificador existencial
a un argumento con un cuantificador universal. O sea, ¿cómo podemos llegar a esto? ¿Cómo podemos llegar a decir que se cumple para todo? Pues habría que demostrarlo, ¿no? Ya sea demostrar que esto sea verdadero o demostrar que es falso. Y de hecho, demostrar que es falso es algo muy sencillo. Y para ello solo necesitamos un contraejemplo. Ejemplo. Habíamos dicho que los contraejemplos son precisamente un ejemplo que niegue o que demuestre que un argumento es falso. O sea, básicamente es un argumento Ay, hasta parece que fuera lunes. Ahí les va. Un contraejemplo es un ejemplo contrario, ¿sí? Es un ejemplo que dice que no se cumple el argumento que yo estoy proponiendo. Y creo que el más fácil de verificar es con 17. Entonces hacemos nosotros f de 17, que sería 17 al cuadrado más 17 más 17. ¿Sí? Entonces, sin necesidad aquí de hacer mucha aritmética, pues esto podemos aquí factorizar y tendríamos entonces 17 más 1 más 1. Y esto es 17 por 19. Evidentemente, al tener aquí dos factores que son distintos de 17 y de la unidad, pues con esto ya podemos decir que este resultado no es primo. Y por lo tanto, con un solo número natural que no cumpla con el argumento que estamos dando, pues podemos decir que este argumento con el cuantificador universal es falso. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un argumento que involucra un cuantificador universal, basta un contraejemplo, es decir, un caso particular que demuestre lo contrario, para demostrar que todo el argumento es falso. Y esa es una técnica válida de demostración, y de hecho es una muy utilizada, ¿no? O sea, en ocasiones tenemos nosotros un argumento, se nos pide demostrar si es falso o verdadero, y con nosotros poder plantear un contraejemplo, pues con eso estamos demostrando que es falso. No hay necesidad de hacer muchísimo análisis lógico o matemático. ¿Ok? Entonces, les digo que de hecho, por ejemplo, tenemos nosotros el siguiente argumento. Toda función continua es diferencial. Díganme ustedes, ¿este argumento es falso o es verdadero? Todas las funciones que son continuas se pueden derivar. Verdadero. ¿Es verdadero? Es falso. El contrario sí es verdadero, sí, o sea, toda función diferenciable es continua. ¿Sí? Este sí es cierto, de hecho esto se llama converso y lo vamos a ver después. Pero este argumento, sí es verdadero. ¿Por qué? Pues nosotros sabemos que una condición para la diferenciabilidad es la continuidad, ¿sí? Entonces, si una función se puede diferenciar es porque esa función es continua. Pero lo contrario no necesariamente es cierto. O sea, no todas las funciones que son continuas son diferenciables. Y para ello basta únicamente un contraejemplo. La función valor absoluto es una función continua, pero al no ser una función suave, es decir, que tiene un pico justo en el origen, aquí en este punto, ya no es una función diferencial. De hecho, ahí tengo una anécdota muy triste al respecto, porque cuando estaba yo en primer semestre, fíjense, esta materia que es el quinto semestre, cuando estaba yo en primer semestre tenía un maestro de cálculo que era así, o sea, era malo de verdad, o sea, disfrutaba hacernos sufrir. No como uno que los hace sufrir pero no lo disfruta tanto. No, a él sí le encantaba.
Y lo primero así, iniciamos clases demostrando que raíz de 2 existía. Uno viene así bien verde del bache y piensa que sabe cálculo y piensa que sabe matemáticas y pues nada, ¿no? Te ocupabas con estos maestros y te hacían ganas. Pero en una pregunta de examen precisamente puso esta pregunta, que si toda función continua era diferenciable. Y ahí está Carla haciendo demostraciones y sacando teoremas, usando por lo tanto, y entonces, y si consideramos, una demostración como de un párrafo completo, ¿no? Y luego me regresa el examen el profesor y literal estaba así como 0 y luego, jaja, no. Eso me puso. Entonces sí fue muy triste, porque al final solo se necesita un contraejemplo para demostrar que este argumento es falso, ¿sí? Podríamos plantearlo de diferentes maneras, utilizar diferentes técnicas, pero basta un caso particular donde no se cumpla para demostrar, que es falso. Entonces, ¿cómo le hacemos para demostrar que un argumento que involucra un cuantificador universal es verdadero? O sea, ya vimos que para que sea falso, pues nomás tenemos que buscar un contraejemplo. Pero, ¿y si no encuentro un contraejemplo? ¿Y si mi intuición me dice que en realidad va a ser verdadero, cómo le hago para demostrarlo? Bueno, vamos a ver aquí un caso. Vamos a tener la siguiente función. G de n, m es igual a n cuadrada más n más n. ¿Sí? Y vamos a decir que n y m son enteros consecutivos. Bueno, enteros positivos consecutivos o naturales consecutivos. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, que vamos a tener 1, 2, entonces tendríamos 1 al cuadrado más 1 más 2. Y esto nos va a dar 4. Luego vamos a tener 2, 3, que sería 2 al cuadrado más 2 más 3. Y esto nos va a dar 9. Vamos a tener 3, 4, que sería 3 al cuadrado más 3 más 4, ¿sí? Y esto es 16. Vamos a tener, por ejemplo, no sé, 12, 13, que sería 12 al cuadrado más 12 más 13, que es 169. ¿Notan algún patrón? 4, 9, 16, 169. Que todos tienen raíz cuadrada exacta, ¿no? Así es, y no solo todos tienen raíz cuadrada exacta, sino que de hecho son el cuadrado del segundo número. O sea, 4 es igual a 2 al cuadrado, 9 es 3 al cuadrado, eso es un tercio. Esto es 4 al cuadrado, esto es 3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, haciendo uso de nuestro razonamiento inductivo, podríamos decir nosotros que si n y m son enteros consecutivos, perdón, m es igual a n más 1, ¿sí? Si n y m son enteros consecutivos o naturales consecutivos, pues en este caso, entonces g de n, m lo podemos escribir como g de n, n más 1. Y esto me tendría que dar n más 1 al cuadrado. ¿Sí? Esto es parte del razonamiento inductivo, tomar varios casos particulares y tratar de llegar a una generalización. ¿Cómo pasamos entonces al razonamiento deductivo? ¿Cómo verificamos, más bien primero antes del razonamiento deductivo, cómo verificamos esto? Porque lo que estamos nosotros diciendo pues es que para todo número natural, ¿sí? G de n, n más 1 es igual a n más 1 al cuadrado. Y queremos demostrar esto, queremos ver si es verdadero. Podemos seguir utilizando casos y casos y casos, ejemplos y ejemplos y ejemplos, buscando que sea falso, pero si no encontramos ninguno, pues podríamos pasarnos una eternidad, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos demostrar que sea verdadero. Para ello,
pues vamos a hacer uso de las reglas de álgebra que conocemos. G de n, más 1 sería n cuadrada más n más 1, ¿sí? Tomando la propia definición de la función que teníamos al principio. Entonces, tenemos esto de aquí. Nosotros podemos sumar entonces los términos semejantes y obtenemos esto. Luego también podemos fijarnos que esto de aquí corresponde a la forma de un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Podemos hacer eso o podemos incluso factorizar, como ustedes crean, ¿no? Pero como esto corresponde a la forma de un trinomio cuadrado perfecto, entonces yo puedo escribir o yo puedo factorizar esta expresión como n más 1 al cuadrado. Raíz del primer término, raíz del segundo término, signo del segundo término, perdón, raíz del primero, raíz del tercero, signo del segundo, elevado al cuadrado. Y es precisamente lo que queríamos demostrar, ¿no? O sea, estamos demostrando entonces que la función equivale a n más 1 al cuadrado. ¿Hubo alguna restricción en cuanto al valor de n? ¿Tenemos algún punto en el que tengamos una función racional donde n no pueda ser 0 o alguna función que involucre un radical donde n no pueda ser negativo? No, ¿sí? Entonces, esta expresión es válida para todo número natural. Lo que quiere decir entonces que mi argumento es verdadero. ¿Okay? Cuando queremos demostrar que un argumento que involucra cuantificadores universales es verdadero, tenemos que hacer uso de los teoremas y las reglas de álgebra o de cálculo que ya conocemos, ¿sí? En este caso lo pudimos demostrar pues porque sabemos que se pueden sumar términos semejantes y luego sabemos que esta expresión se puede factorizar, ¿sí? Ahora sí, si ya dije que este argumento era verdadero, puedo entonces hacer razonamiento deductivo. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo tomar cualquier par de enteros consecutivos y sé cuál va a ser el valor de la función, sin necesidad de evaluarla específicamente, porque ya lo demostré una vez. O sea, ya dije que la función que tenemos, la función g, era el equivalente a n más 1 al cuadrado, entonces puedo deducir casos particulares de una expresión general que yo sé que sea verdadera. ¿Ok? Entonces, cuando se aplica un principio general a un caso particular, se le llama razonamiento deductivo. ¿Está claro cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la importancia de establecer, primero que nada, el tipo de pensamiento que estamos usando, el tipo de razonamiento? Pues, porque el razonamiento inductivo no siempre es válido, ¿sí? No siempre es verdadero. Entonces tenemos que determinar, primero que nada, si el argumento es falso o es verdadero para poder entonces deducir casos particulares del mismo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Okay. Existen, bueno, la mayoría de los argumentos que nos vamos a topar en matemáticas, ¿sí? Van a tener una forma de condicional, o sea, van a tener entonces P, entonces Q. ¿Sí? Cuando estamos hablando de argumentos, bueno, no, cuando estamos hablando de demostrar este tipo de argumentos, entonces vamos a identificar cada una de las partes como el antecedente le vamos a llamar hipótesis y al consecuente le vamos a llamar conclusión. En una demostración, entonces, P es lo que conocemos y lo tomamos como verdadero. Y a partir de esta hipótesis queremos llegar al argumento Q. Si podemos llegar al argumento Q
a partir de la hipótesis o de las hipótesis que están en P, entonces decimos que el argumento es verdadero, ¿sí? Y les digo las hipótesis porque esto se puede presentar de varias formas. O sea, podemos tener un conjunto de hipótesis, ¿sí? Que una implique a la siguiente hasta llegar a una conclusión. Pero también puede suceder al revés, o sea, podemos tener una hipótesis que derive en varias conclusiones, ¿sí? Hasta llegar a la que podemos buscar. ¿Vale? Entonces, estas implicaciones se van a ir dando mediante la lógica, ¿no? O sea, mediante la estructura de los argumentos, la estructura lógica de los argumentos es lo que nos va a permitir llegar de una conclusión a otra o dar estos pasos, ¿no? Entonces, aquí viene algo interesante. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a tener esto. A ver cómo lo planteamos. Ok, creo que va a estar más fácil así. Bueno, tenemos si 7m es un número impar, entonces m es un número impar. Bien, tenemos este teorema. Si 7m es un número impar, entonces m es un número impar. De aquí podemos nosotros establecer quién es P, nuestra hipótesis, 7m es impar, y podemos establecer quién es Q, nuestra conclusión, que M es impar. Por convención general, cuando tenemos un número impar, este se representa como 2k más 1, donde k es cualquier entero, ¿sí? Y cuando tenemos números pares, pues se representan como 2k, donde k también es un entero. ¿Vale? Algunos libros lo utilizan como 2k menos 1, al final pues es lo mismo, ¿no? O sea, a un número par se le resta o se le suma uno negativo. Bien, entonces, vamos a intentar demostrar esto. Ya dijimos que si vamos a hacer una demostración, ¿sí? Que en este caso involucre un cuantificador universal, como lo es aquí, porque estamos diciendo que para todo el número 7m que es impar, 2k más 1, ¿sí? Se cumple que m sea impar, ¿no? Entonces, si queremos demostrar esto, pues tenemos que hacer uso, como dijimos ahorita, del álgebra que ya conocemos, ¿no? O sea, de los teoremas de álgebra que sabemos que son verdaderos. Entonces, pues vamos a ver cómo lo podemos plantear. Empezamos diciendo que 7m es un número impar. Esto quiere decir que se puede expresar como 2k más 1, sabiendo que k es cualquier entero. Si nosotros queremos llegar a la conclusión de que m sea un número impar, pues de alguna manera tenemos que, y yo sé que no me están viendo, pero estoy haciendo comillas, despejar la m de la expresión 7m, ¿sí? Quiere decir entonces que yo puedo multiplicar ambos lados de esta igualdad por un séptimo. ¿Por qué? Porque yo sé que existe para todo número real un inverso multiplicativo que al multiplicarlo por el número se vuelve la unidad, ¿sí? En otras palabras, si divido entre el mismo número, pues me da 1 y entonces se simplifica aquí, ¿no? Entonces esto me quedaría como m es igual a 2k más 1 sobre 7. Díganme ustedes, ¿esto corresponde a la expresión de un número impar? ¿No? Entonces corresponde a la expresión de un número par. ¿Por
porque si no es impar, es par, no hay de otro. Pues tampoco, ¿no? O por lo menos no sabemos, porque dependería del valor de K. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Pues no me está diciendo nada, básicamente, sí. O sea, lo único que yo puedo hacer en esta demostración no me lleva a ninguna conclusión. Por lo menos no hay ninguna conclusión satisfactoria. Entonces, lo que vamos a hacer es manipular la estructura de nuestro argumento para poder llegar a algo, o más bien para poder llegar a un argumento que sí se pueda demostrar. Y para ello existe algo que se llama contrapositivo. Entonces, contrapositivo. ¿Sí? Si nosotros tenemos un argumento del tipo P, entonces Q, su contrapositivo es un equivalente lógico. En otras palabras, es lo mismo demostrar el argumento original que el contrapositivo. Y el contrapositivo de un argumento se representa como no Q, entonces no P. ¿Sí? Fíjense que el orden de la hipótesis y la conclusión se invierten, pero ambas se niegan. ¿Sí? Esto lo pueden hacer ustedes como ejercicio. Si hacen las tablas de verdad de estos dos argumentos, se van a dar cuenta de que son iguales. Es decir, que estos dos argumentos, el original y su contrapositivo, son equivalentes lógicos. ¿Qué significa esto? Bueno, el argumento que yo tenía, que decía, si 7m es impar, entonces m es impar, yo lo puedo reescribir en forma de su contrapositivo. Si habíamos dicho que P es que 7m es impar, y Q era que m es impar, entonces la negación de cada uno de ellos pues sería, si 7m no es impar, pues entonces 7m es par, ¿no? Y si m no es impar, pues entonces m es par. El contrapositivo del argumento sería entonces, si m es par, entonces 7m es par. ¿Sí? No es, evidentemente no es el mismo argumento original, es un equivalente lógico del mismo. Significa que si yo puedo demostrar este argumento, ya sea como falso o como verdadero, el argumento original va a tener el mismo valor de verdad. Entonces, si uno es falso, el otro también lo es. Si uno es verdadero, el otro también lo es. Vamos a ver si resulta más sencillo demostrar entonces este argumento. Estamos diciendo que si m es par, bueno, pues decimos que m se puede escribir como 2k, sabiendo que k es cualquier número entero. ¿Sí? Y queremos llegar a la conclusión de que 7m es par. Entonces yo sé, porque sé que existe la... válgame, se me fue. Se me fue la ley esta. Ahorita les digo el nombre, que se me acaba de venir. Es una propiedad de la multiplicación, ¿no? Donde si multiplicamos ambos lados de una ecuación por el mismo factor, pues la ecuación se mantiene, ¿sí? Entonces esto quiere decir que yo puedo multiplicar ambos lados de la ecuación por 7. Tendríamos 7m es igual a 7 por 2k, donde k es cualquier entero, ¿no? Pero nosotros también sabemos que la multiplicación es una propiedad conmutativa. En otras palabras, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, es lo mismo hacer 7 por 2k que hacer 2 por 7k. ¿Sí? Pero luego, nosotros sabemos que al multiplicar un entero por otro, pues obtenemos un mismo entero. Esto es dada la propiedad de la cerradura, ¿sí?
Entonces se hace redondo por la multiplicación. Entonces esto lo puede escribir como 2. Ay, se me acabaron las letras. Dos ¿qué le pongo? No, Facebook ya no sucede. M y N también. K, no sé, 2Z. ¿Sí? Donde Z es un entero. ¿Por qué? Pues porque representa el producto de 7 por K. Y resulta que esto es precisamente la expresión de un número par. ¿Sí? En conclusión, podemos decir que 7M es par. Quiere decir entonces que tomamos nuestra hipótesis y llegamos satisfactoriamente a nuestra conclusión, haciendo que este argumento sea verdadero. Y si este argumento es verdadero, entonces el contrapositivo también lo es. En otras palabras, si tenemos un múltiplo entero de 7 que sea impar, entonces el múltiplo, o sea, m, también es impar. ¿Vale? ¿Está claro entonces cuál es el contrapositivo? Si tenemos un argumento de la forma P, entonces Q, su contrapositivo se escribe como no Q, entonces no P. Y son equivalentes lógicos. Esto significa que demostrar uno u otro implica demostrar el otro argumento. ¿Sí? Debemos de tener cuidado porque existe otra manera de reescribir los argumentos que tienen la forma P, entonces Q. Dijimos que el contrapositivo es no Q, entonces no P. Existe también algo que se conoce como converso. El converso es básicamente como darle la vuelta, ¿no? O sea, si tenemos P, entonces Q, el converso sería Q, entonces P. Este concepto, sí, o sea, de invertir el orden de la hipótesis y la conclusión, este concepto lo vamos a utilizar mucho en las demostraciones que sean bicondicionales. Cuando tengamos una demostración que involucre un sí y solo sí, se hace la demostración del argumento y la demostración del converso. ¿Sí? Bien, existe otro tipo de o más bien otra modificación a un argumento del tipo P, entonces Q, que se conoce como inverso. El inverso es no P, entonces no. Es bien importante tener cuidado en cómo planteamos los argumentos, porque el único que es equivalente lógico es el converso. De hecho, perdón, el contrapositivo, lo siento. De hecho, el converso y el inverso son equivalentes lógicos entre sí. ¿Sí? No sé si logran ver que el inverso es el contrapositivo del converso. Pero el único que me sirve para demostrar el argumento original es el contrapositivo. De hecho, en ocasiones vamos a tener un argumento que sea falso o verdadero y su converso o su inverso puede tener un valor de verdad contrario, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado al respecto en cómo planteamos nuestros argumentos. Por ejemplo, si tenemos nosotros que si m cuadrada es positiva, entonces m es positiva. ¿Esto es falso o verdadero? Si un número elevado al cuadrado es positivo, entonces el número es positivo. ¿Falso o verdadero? ¿Es falso? Es falso. Es falso, así es. Y lo podemos demostrar con un contraejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, menos 2 al cuadrado es 4, pero pues menos 2 no es positivo, ¿no? Entonces, el argumento es falso, perdón, sí, el argumento es falso. Pero su converso, si m es positiva, entonces m cuadrada es positiva,
tu converso, ¿es falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Es verdadero. ¿Sí? Entonces, evidentemente no son equivalentes lógicos. ¿Sí? Pues tenemos que tener cuidado a la hora de replantear los argumentos para asegurarnos de que estamos utilizando el contrapositivo. ¿Sí? El converso y el inverso no son equivalentes. ¿Sí? ¿Alguna duda en esto? Maestra, ¿y formalmente cómo se plantea? O sea, el contraejemplo, por ejemplo, para toda X o algo así. No, o sea, por ejemplo aquí, en este, ¿no? Que estamos demostrando como falso. Si m al cuadrado es positivo, entonces m es positivo. Se escribiría algo así como, considere m cuadrada igual a 4. ¿Sí? Considere que m cuadrada igual a 4, que sea positivo, pero sea m igual a menos 2. Entonces, como m es igual a menos 2, pero m es igual a, bueno, m cuadrado es igual a menos 2 por menos 2, que es positivo, ¿sí? Entonces aquí se llega a una contradicción, que es una de las técnicas que vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, tenemos nosotros aquí un... Ay, perdón, no lo escribí. Igual, tuve que haber escrito esto, perdón. Pero tenemos nosotros una contradicción respecto a lo que queremos llegar. Entonces, como es una contradicción, pues ya se niega el argumento. ¿Sí? Sale, gracias, maestra. Muy bien.